Japón, al ser el hogar del sintoísmo, la cual es una religión animista, posee una gran cantidad de seres fantásticos, entre los cuales se encuentran seres benévolos, pero también malévolos. Imagínense un ser, equivalente a los orcos o a los demonios, poseedor de unos enormes cuernos que le brotan de la cabeza y se alzan hacia el cielo, con enormes ojos rojos como el fuego, que te hacen saber con tan solo una mirada que esa criatura no tiene buenas intenciones. Armadas con unas enormes fauces, las cuales se encuentran atestadas de enormes colmillos, como si de una bestia de las profundidades abisales se tratara. Dos gigantescas manos que terminan en garras, como los grandes depredadores de la sabana. Y sumado a todo esto, esta entidad posee un enorme tamaño, el cual puede superar sin problema alguno los 3 metros de altura. Pero como si todo esto no fuera poco, la criatura es muy inteligente, y gracias a dicha inteligencia es capaz de usar armas, como es el caso del enorme garrote de hierro que siempre lleva consigo. Este gran cóctel de habilidades lo dotan de una gran ventaja frente a los humanos, a los cuales éste desprecia, quedando registro de este odio en los innumerables relatos que les hacen. Dichos relatos nos narran los actos barbáricos que cometen contra los seres humanos, actos que van desde el secuestro, la tortura, la violación y la antropofagia. Un ejemplo claro podría ser la leyenda del Oni Shutendoshi, que junto a sus secuaces tenían atemorizados a toda la región de Tamba. Las tropelías que esta banda había causado no eran pocas. La gente se encontraba atemorizada y no era para menos, puesto que Shutendoshi tenía un gusto especial por secuestrar a mujeres, a las cuales hacía pasar por un calvario, entre torturas y abusos carnales, hasta llegar el momento en el que se aburría de ellas y como último acto de depravación, procedía a devorar sus magullados cuerpos en terribles bacanales, donde solo se podía escuchar la carne siendo rasgada y los huesos aplastados bajo sus enormes fauces, las cuales sonaban como si de una bestia hambrienta se tratara. Todas las tropelías de esta banda habían alcanzado tal magnitud que terminó por llegar a los oídos del emperador, el cual, enfurecido por semejante barbarie, decidió encomendarle a sus mejores guerreros la tarea de matar a Shutendoshi y su banda. Dicho guerrero, llamado Minamoto no Raiko, figura legendaria en la cultura japonesa, aceptó la misión encomendada por el emperador, reunió a sus lugartenientes y se dispuso a preparar un plan con el cual ponerle fin a las tropelías de Shutendoshi. Pero como el Oni era sumamente poderoso y poseedor de increíbles poderes mágicos, decidieron visitar 3 santuarios en busca de su bendición, para poder afrontar lo que les esperaba. Tras la visita, las deidades de dichos santuarios se les presentaron, y le hicieron a Raiko la entrega de un sake envenenado, capaz de quitarle momentáneamente los poderes a los demonios. Esto no podía ser mejor, puesto que el Oni se había ganado el apodo de Shutendoshi por ser un conocido bebedor insaciable. También le hicieron la entrega de un yelmo mágico para protegerse ante el ataque de los Oni. Con dichos objetos en mano, los guerreros se disfrazaron de monjes Yamabushi para poder infiltrarse en los territorios de los Onis. En su travesía terminaron encontrando a un grupo de mujeres, las cuales eran prisioneras de estos demonios. Dichas mujeres en un principio se negaron a hablar con los viajeros por temor a represalias, y no era para menos, con solo ver sus lastimados cuerpos te dabas cuenta del infierno en el que se encontraban. Raiko logró convencer a la más joven de estas damas, informándole que su único propósito de estar ahí era para ayudarlas. La joven accedió a informarle sobre la ubicación del escondite de los Onis. Una vez hechos con dicha información, se pusieron en marcha. Marcharon hasta la ubicación del escondite, y una vez allí, se presentaron como monjes viajeros y solicitaron alojamiento a los Onis. Y como muestra de buena voluntad, les ofrecieron el sake que llevaban consigo. Eso fue más que suficiente para que los demonios accedieran a brindarles hospedaje, y como parte del mismo, también los invitaron a compartir con ellos un enorme banquete que prepararon para acompañar el sake ofrecido por los monjes. Esto no podía ser peor, puesto que Raiko y sus hombres estaban más que informados sobre el tipo de alimentos que se comían en esos banquetes, pero por el bien de la misión no podían declinar tal oferta. Una vez caída la noche, y con el banquete servido, los falsos monjes se acercaron para acompañar a los Onis, pero nada, absolutamente nada, ni las más violentas descripciones sobre las actividades de estos demonios los podrían haber preparado para lo que estaban a punto de ver. Una imagen de pesadilla se plantó ante estos, una larga fila de bandejas atestadas de carne humana. En dichos cortes se podía apreciar la brutalidad con la que habían sido servidas. Muchas de ellas ni siquiera se podrían describir como cortes, puesto que no eran más que retazos de extremidades arrancados con violencia del cuerpo original.
Otros eran trozos aplastados de carne entremezclados con astillas de huesos. Algunas de las bandejas se encontraban llenas de lo que parecía ser una sopa sanguinolenta con vísceras, y como cerecita sobre el pastel, una enorme bandeja de cabezas humanas, en las cuales estaba impresa los últimos gritos de agonía de estas damas. Raiko estaba decidido. Esta locura tenía que terminar esta misma noche. Procedió a sentarse junto a sus compañeros y con mucho dolor por lo que estaba a punto de hacer, tomó un trozo de carne y comenzó a comerlo. Se daba alientos a sí mismo para no vomitar. Se repetía una y otra vez que esto era para detener toda esta barbarie. De alguna manera se las arregló para no mostrar ni un ápice de ira por lo que estaba ocurriendo. Una vez terminado con el primero, procedió a tomar otro y continuó comiendo. Todo esto bajo la atenta mirada de los Onis, los cuales se mostraban ansiosos, aunque no podría confirmar si esa desmesurada ansia provenía del hecho de que devoraban y bebían sin parar todo lo que tenían enfrente, emitiendo sonidos de bestias hambrientas, o, por otra parte, provenían de un enfermizo deseo de ver a sus invitados confundidos y molestos por lo que estaba ocurriendo ante ellos. La noche avanzaba y poco a poco los barriles de sake que los Onis estaban bebiendo se iban terminando, y con ellas el tiempo que les quedaba de vida. Tras haber bebido el último barril disponible, Raiko se apresuró a ofrecerles un poco más de sake, que, aunque no era mucho, era preferible dárselos en agradecimiento a su hospitalidad, puesto que este tenía un gusto distintivo, adquirido gracias al complejo método empleado en su elaboración. Shutendoshi cayó redondo ante la mentira, y no se dio cuenta que, de hecho, el sake ofrecido era una trampa, puesto que él mismo era la ofrenda entregada por las deidades para envenenarlo. El Oni y sus compañeros al instante de beber el sake divino cayeron dormidos y quedaron a merced de los guerreros. Los falsos monjes inmediatamente se quitaron los disfraces y revelaron sus armaduras. Raiko procedió a colocarse el casco mágico entregado por las deidades y tomando su espada se dirigió a Shutendoshi. Parado enfrente del demonio, tomó la decisión de decapitarlo, puesto que sería la forma más rápida de terminar con esta bestia, de lo contrario podría volver a despertar. Sujetó firmemente su espada con las dos manos y la levantó. Una vez posicionado, le esgrimió con todas sus fuerzas decapitando de un solo tajo a Shutendoshi, pero incluso separado del cuerpo, la cabeza del demonio realizó su última jugada. Aún estando en los aires se posicionó de tal forma que terminó dándole una mordida en la cabeza a Raiko, quien, en cualquier otra situación, hubiera muerto decapitado también, si no fuera por el casco que le proporcionaron las deidades, el cual, a diferencia del casco de su armadura, resistió el ataque lo suficiente como para que dicha mordida no le arrancara la cabeza de Kuahu, pudiendo así sobrevivir. Poderosas y temibles criaturas son los Onis, los cuales no dudarán en causarle mucho sufrimiento a los humanos que accidentalmente se crucen en su camino.